por qué. Lo arrastras manual. No, sí, pero no sé por qué aparecen acá esos permisos. Porque permisos se los arrastran manual. Sí, pero no sé si funcionen. Yo no creo que eso funcione. No, pensé que de pronto cogía los que normalmente estaban en el grupo y no. Que el superusuario en los miembros está SA y si yo me voy a buscar acá SA, pues no tiene nada. Pues, yo lo firmo aquí, carga. Pero no tiene nada ahí. Yo la verdad, eso sí, nunca lo he usado. Siempre es por grupos y ya sobre el grupo que creo, entonces en miembros ya lo adiciono al grupo que se crea. Entonces, acá son los usuarios, acá en los grupos normalmente o creo un grupo o pues ya simplemente adiciono ese usuario a un grupo. Entonces, ¿cuáles son los grupos? Estos que están con los muñequitos superusuarios, secretarias, citotecnólogos, permisos, todo ese tema. Acá tenemos como ¿cómo les digo? Como los perfiles que también tienen ya unos conjuntos de funcionalidades que corresponden a cada uno de estos. ¿Cómo lo vemos? Acá miembros. No, ese lo vemos ahorita, en esas llavecitas de acá. Entonces, acá simplemente los usuarios, los perfiles, qué tipo de esas funcionalidades va a contener cada uno. Y en miembros, ya yo le digo entonces el usuario a qué grupo va a pertenecer. ¿Listo? Entonces, usuarios, grupos, y acá en miembros ya asocio el usuario también de la misma forma, lo arrastro y lo agrego pues al perfil que tenga o simplemente pues con la flechita hacia acá y con la flechita hacia allá. ¿Un usuario puede estar en más de un grupo? Sí, un usuario puede estar en más de un grupo. ¿Y los perfiles se crean o no? ¿Los perfiles se crean? Sí. No, lo que diga los accesos. ¿Los permisos se crean? ¿O ya están creados ya por defecto? Se pueden crear y hay unos que ya están creados. Pues casi todas partes, si uno va a hacer una implementación, digamos una implementación nueva, que simplemente uno agrega como tal, pues como ya los perfiles que están y ya sobre eso pues uno crea más o algo. ¿Listo? Ya les voy a mostrar dónde se crean. ¿Listo? Entonces acá en configuración de seguridad siempre va a ser todo lo que es de usuarios, grupos y miembros. ¿Listo? Pero eso ya posteriormente ha sido creado y asignado en otra partecita que ya vamos a entrar. Entonces, en la parte de políticas y permisos, acá sí vamos a ver un poco más a fondo, o bueno, vamos a entender un poquito más de dónde salen los grupos y de dónde salen los permisos. Entonces, ay, sí. Andrés, que se cayó la red. La infraestructura está ahí. Andrés, que se cayó la red. No, pues es que antes tantas personas acá. Listo. Entonces, miren que acá vemos unos ítems que son ingresar casos, ingresar partes recibidas, ingresar casos, Estos que vemos acá con estas lupitas, estos que vemos acá, por ejemplo, concentremos en este que dice ingresar casos. Este que está acá, yo le puedo ingresar a este perfil o a este como ítems, le puedo ingresar varios ítems. ¿Cuáles? Todos los que tenemos acá. Hay muchísimos. Esos son los permisos. Esos son como los permisos, son botones. Si yo quiero desactivar un botón, por ejemplo, cerrar una orden, cerrar un caso. Por acá también está como el de anular. Bueno, desfirmar, míralo acá, desfirmar un caso, que es como anular la firma. ¿Qué más? Bueno, la verdad son muchos permisitos que tenemos acá y todo eso se puede asociar o adicionar a estos grupitos. ¿Dónde vemos estos grupos? Acá donde estábamos, acá en PADCOR, Administración de Usuarios. Eso que estábamos allá mirando es este grupito de acá que se llama ingresar casos. Entonces, si yo a un grupo de trabajo le digo que yo le voy a ingresar este perfil o este grupo que dice ingresar casos, va a contener todo lo que yo ya le adicioné en perfil. Mira, ingresar caso, entonces yo entro acá, PADCOR, políticas y permisos, PADCOR, políticas y permisos. Tiene mucho permiso. Sí, pues es más bien como no tan bien diseñado, porque es que es muy... Y aparte es... ¿Ahora cómo está? No, en la web ahorita es totalmente diferente. No, para bien. Sí. Les muestro. Exacto, a eso iba. Hay la gran mayoría La mayoría que yo he hecho no crea usuarios. No crea usuarios. Y asignarle los grupos desde la base de datos. De bueno, ahí sí ya no aplicas. Sí. Miren la diferencia. ¡Wow! Configuración, y acá está. Roles, entonces uno crea un rol, que quiere decir, por ejemplo, ese auxiliar de administrativo, sobre ese rol yo le doy unos permisos,
entra acá el rol que digo, por ejemplo, este auxiliar administrativo, yo le digo, venga, no es que si usuario necesita acceder a patología, o no, pero a patología y solamente a gestión de caso y a listas. O yo aquí adicionar, o sea, ya es súper diferente. Claro. Se parece. O sea, ya ahí está definido por módulos que Se parece se puede o no puede. Exacto. Entonces, el usuario que tenga solamente esto, pues no le van a aparecer todos esos modulitos, sino que le va a aparecer solamente el modulito que... Ok, y el permiso por usuario. Sí, entonces ya sobre este rol, ya yo acá en usuarios ok. le digo qué rol va a tener ese usuario. Por ejemplo, acá yo le digo que ese usuario va a ser administrador y ya. Súper. Mejor que el cliente. Sí, claro. Y Total. ya migraron todo el patrón. Pues casi todo, sí. Yo creo Casi. que por ahí un 90% más o menos. O sea, lo que falta es como estudios adicionales, que falta pulirlo un poquito y ya. Pero el resto está todo. Pues se cambiaron también varias cositas. Pero bueno, acá sí es mucho más sencillo, pero pues como todavía tenemos clientes, muchos, bueno, no muchos, la Todos. gran mayoría con este. Todos. Entonces, La- pues, va a ser del- no sé qué está ahí pasando, está full. Cliente servidor, ¿no? Sí, por eso la idea es que conozcan clientes servidor, pues porque es lo que va a generar o genera soporte en este momento. Entonces queda claro el tema de aquí de ingresar caso y de estas partecitas de acá, esos Sí, ítems, entonces, cómo se agregan. Yo, según lo que yo entendí, es un perfil al que yo le asocio un perfil de permisos. Ujú. Sí, pues Un perfil. permisos. No, es un es perfil. como un grupito de permisos. Un perfil y yo tengo diferentes grupos de permisos. Ujú. Y a esos grupos yo les tengo que Sí. decir que ¿Qué quiero. qué permisos Ahora que la quieres que pregunta, ingresen? yo le puedo agregar varios grupos de permisos a un perfil. Sí. Sí, y un usuario puede estar en varios perfiles también. Un usuario puede tener varios perfiles. O sea, un usuario puede ser patólogo y puede ser administrador también. ¿Me hago entender? Ok. ¿O no? Eso no tiene sentido. Pues sí, pero no tiene sentido. Por ejemplo, con el caso de Moncaleano, ¿cierto? Aquí compañero Juan José que le echó cabeza a eso, se supone, o lo ideal es que si yo voy a adicionar esto, y si yo lo creo por acá, digamos que vamos a crear uno nuevo. Nos pedían restringir unos permisos. Nos pueden restringir unos permisos, pero para restringir esos permisos, exacto, bueno, no, es que Nos pidieron restringir permisos de anular anular firma, caso, para secretarias. Ay, Entonces no veo tocó ítems crear acá. unos permisos, tengo que crear un perfil un perfil, y quitarle y ponerle esos, por ejemplo, cerrar caso, ¿cierto, Jesús? Este era uno, cerrar caso, y el otro era anular. ¿Dónde está el otro? exacto, tocó ponerse. Y Orden, crear pues el cerrar, grupo de permisos. no lo encuentro, firmar, históricos, firmar, pa. Bueno, habían otros por acá, pero pues para que no nos concentremos mucho ahí, pero realmente sí, era como crear estos, adicionarlos, pero ¿cómo lo hiciste entonces al fin? ¿Lo desactivo? Juanjo, ¿lo desactivaste o cómo lo hiciste? Aquí, ¿qué hiciste a la final? ¿Le dijiste enable, disable o cómo lo Se deja hiciste? habilitado, Acá normal, así como se está. deja normal. Entonces, Sí, como porque queda en no- el grupo, no funciona entonces pasas a administrador, bueno, la otra página. Entonces, cuando Acá. no se creó, entonces, esos permisos que están ahí, si no están asociados allá, te va a restringir a todos los perfiles porque ninguno lo tienes, ¿me entiendes? O sea, para que, Pero entonces o toca, sea, a ese lado, si no lo tiene en el grupo de allá, asociado a un grupo de esos, si no lo tiene, le va a restringir para todos, para que no lo tenga. Entonces, Y- para y que, si el que para lo que tiene- no le restrinja, pues tienes que agregarle ese grupo de permisos a los otros y no agregárselo al que te pide incluir. ya, ¿Sí me entiendes? sí, ya entiendo. Ustedes entendieron. Se supone que No, yo no entendí. Hay que crear, si tú tienes 5 permisos y le agregas No, mira, es una que nos identidad, pedían era Es que restringir. ese es un caso. Nos pedían sí, es que ese era un caso de Moncaleano. Nos pedían era restringir. entonces uno por uno. Entonces, ¿qué hicimos? Crear un grupo. Crear pero ese que grupo, nos por pedían ejemplo. restringir. Este que hice anular. Metiste todas las funciones que no querían que tuvieran. Sí, estas Exacto. funcioncitas creamos en un grupo de perfil. Ok. Eso. Listo. Y este Y lo dejamos entonces, habilitado, no le colocamos el candado. por ejemplo, este, anular Listo. cam. ¿Anular qué? Lo que le puse Anular ese, pero caso, no sé cuál es. anular cam. Anular esa. Bueno, ese. Es. Y ya entonces acá, Entonces, al aparecer ahí, en administración de usuarios, entonces ya debe aparecer ahí. tocaba el grupo de agregárselo a permisos. todos, Listo, menos entonces toca agregárselo a todos, menos a los que no quieren que se vea. al que no quiere que se Es inverso. Sí. Ujú.
Eso se llama Ingeniería inversa. Sí. eso lo vimos también. Sí, porque lo hacíamos como de la forma correcta, que era ingresar ese Sí, botoncito y porque si no se lo agregas, deshabilitarlo. entonces no va a tener esos permisos. Nada más Todo fácil lo va a crear, y restringir. si creas otro perfil nuevo con los accesos, ya ese grupo. Ah, bueno, eso es una pregunta. No puede crear esos cosas de. Sí, esos, mira, aquí los estamos creando. Míralos acá en Padcore, políticas y permisos. Ay, ya es que políticas y permisos. Y acá. Ay, perdón. Y acá entonces vemos cómo lo creamos. Mira, acá en esta carpetica, en esta que dice como nuevo, le dicen agregar políticas. Vamos a hacerle una prueba. Ah, pero yo pues no sabe escribir. Pruebas, lo agregamos. Y ya sobre este, entonces lo ponemos como en este botoncito para que sea visible. Y ya aquí le adiciono todo lo que yo quiera que vaya a tener ese perfil. Mira, acá. Sí. Acá, Gracias, Luis. acá y acá. Acá y acá. ¿Listo? Y señora. Bueno, señor. ¿Alguna duda? Muy enredado. No, bonito. De administración de usuarios y políticas y permiso. ¿No? Bueno. O ese silencio que dice que sí. Pues hasta el momento me quedó claro tanto la administración como la Sí, política. que vieron de primeras. No, íbamos como ahí, pues estamos viendo esas políticas, habíamos iniciado ahí. Ahí vimos la del monitor de su pueblo, que ya la Ese habíamos monitor. visto la vez pasada. No sé si debería estar exento el examen. Pero Lola, vea que ahí dice cambiar paso. Sí, desde acá sí, pero eso a veces no está habilitado en todos los perfiles. Entonces, casi que lo puede hacer es un administrador, digámoslo así, antes de que tú lo ingreses en todos los usuarios. Sí. ¿Por qué no se agrega? Sí, mira, acá hay un monitor o como una ventanita que uno puede habilitar para que me vaya diciendo dónde está o qué consultas realiza la aplicación frente a alguna acción que yo voy a realizar. Entonces, si yo voy a adicionar, por ejemplo, acá un cassette, o voy a ir a la macro, voy a hacer cualquier función, si yo le digo acá, él me va a traer esta información, entonces yo ya sé que cuando él está adicionando un cassette, pues va a ir a consultar estas tablitas que vemos acá. Entonces, si yo voy y las copio acá en el SQL, pues voy a poder hacer la consulta tranquilita de lo que me trae. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué sirve mucho? Porque uno muchas veces le piden algo que uno no sabe ni en qué se queda guardado o cómo es el proceso o tiene la duda, pues entonces uno simplemente va y busca acá en el monitor y le trae toda la información. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, el de cambiar password, pues como la funcionalidad le dice, es cambiar el password. No lo tienen todos los usuarios, como le decía John Albert. No sé si acá me dije que no tiene nada de seguridad ni restricciones. Le puse la misma clave, me la dejó poner. No lo ideal, ¿cierto? Pero me la puso. Acá el login, pues es muy sencillo. Simplemente si yo estoy en un perfil logueada y me quiero loguear con otro usuario, pues entonces ya me lo deja hacer. ¿Listo? Acá voy a loguear con el mismo porque no tengo otros usuarios acá. Pero pues es simplemente esa ventanita. Desconectarse, pues muy sencillo, es salir de la aplicación. En administración ayer alcanzamos a ver algo, ¿listo? Entonces, administración de plantillas. ¿Qué vemos en la administración de plantillas? Recuerdan que ayer cuando estábamos viendo en la macro, yo les decía que en la macro normalmente uno puede llamar unas plantillas que ya vienen predeterminadas. ¿Dónde se crean? Se crean acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, estas son todas las que tenemos, o estas son todas las que hay. Entonces, ya los patólogos lo que hacen es ir y llenar o llamar el título de la plantilla. ¿Cómo llenamos o cómo la creamos? Entonces es muy sencillo. Le damos acá en el botoncito de más, en este le ponemos en este le ponemos acá el nombre, vamos a decirle que esto es una prueba de la plantilla. Vamos a decirle acá el tipo de plantilla, es decir, la sección donde yo quiero que me la muestre. Le voy a decir que me la muestre en macro. Le voy a decir la sección, esto es que también es como prueba, bueno, es como lo que nos va a aparecer, ya les voy a decir dónde. Prueba. No, le voy a enseñar. Sesión. Ni la una ni la otra. Prueba, ID de la plantilla, el grupo de trabajo, y acá el grupo de trabajo, vamos a ponerle que es patología. Y vamos, este ID, no me acuerdo qué es, creo que se lo llena solito, vamos a darle aquí, no se puede insertar en null, PL activa. Sí, está, la ventanita. Listo, entonces aquí ya nos quedó creada una plantilla, por cierto, vacía, vamos a editarla. Vamos a editarla porque nos quedó vacía. Y acá se ingresa el texto o lo que yo normalmente pues vaya a generar. Prueba, ay no, Dios santo, pero ¿qué es esto? Listo, prueba plantilla. Y ya sobre estos chulitos de acá, esto sí es muy similar a los del Appcore.
que es Sí. en este cosito de acá para editar, el chulito, cerrar, cambiar, buscar, todos esos temas de acá, ya pues somos como más familiares. Le voy a dar cerrar, entonces. Cuando yo voy a ir a consultar, a gestionar un caso, cerrar y abrir. no creo, no me acuerdo si en este, ya voy a mirar. Creo que sí, en todo caso, y que toca hacer. Me voy a ir a la macro, y en la macro, como yo asocié esa plantilla a la macro, mírala acá, sesión. Y acá me dice como los titulitos a los que yo los agregué, y como esa es una plantilla, entonces yo le digo llamar, y me va a llamar lo que yo traje allá. ¿Listo? Yo no ¿Queda le clara puedo eso? poner fuente y todo. No, esos editores de texto son básicos, casi que un blog Así de que como lo notas. editan grande. Bueno, acá no, porque ya viene como predeterminado en base de datos, ahorita lo vemos, como el tipo de letra que se pone. Y eso tiene como un bug, algo así. A veces estos editores de texto dejan esas letras siempre como en mayúscula. Pero eso es algo como, no sé, es como si quedara grabado de algún otro formato atrás, porque no, bueno, varias veces que nos pasó, lo estuvimos rezando con Ricky y se está durmiendo, compañero, tómese un tintico, o toma agüita. Quiero de vaca y ya le dio frío. Ay, Quítese Listo. de grasa. Entonces, eso por si les piden adicionar una plantilla. Bueno, ¿Listo? Lola, yo tengo otra pregunta, ya que estamos hablando de llenar. ¿De llenar? Sí, de rellenar el contenido de las macros y las micros. Ok, sí. Esos editores esos cosas de voz, ¿cómo es que se llama el software? Sí, como un grabador de voz. Ese tiene, pero no lo usan casi en ninguna parte. Eso yo casi nunca lo he manejado. Pero si usted le dice grabar y empieza a grabar, y eso lo graba como en una ruta por allá, y ya la persona que transcribe el caso, No. ¿a qué se refiere usted con grabar? El software que utilizan allá en No. Dinámica, que ellos hablan. Ya, ese se llama Dragon. ¿Pero qué con eso? Eso no lo instalamos nosotros. No, eso no lo instalamos nosotros. O sea, eso es un software propio de cada institución. Es un software, es un tercero, es como como que software. Pero, Software cualquiera, como un Cigo, por ejemplo. O sea, a lo que yo me refiero es, digamos que en San Ignacio, ¿también utilizan ese software? No, o sea, no, necesariamente. No, en todas partes lo utilizan. La verdad, yo lo he visto solamente en Dinámica, pero porque ya son muchos patólogos y no podían tener muchas personas haciendo la transcripción de los casos. Entonces, el Dragon, lo que pregunta él, es un software que hace todo el tema de reconocimiento de voz. Entonces, cuando el patólogo está leyendo las placas, lo que él va diciendo, pues lo va digitando acá en la macro. Lo va digitando acá. Ellos tienen un micrófono, una diademita, la conectan y mientras van leyendo la palabra, entonces dicen tejido, blando, yo no sé qué, mía, y eso todo va quedando acá y ya lo guardan y ya. Porque eso evita o ayuda o le quita el trabajo a las digitadoras. Pues ya no lo hacen. Pero entonces normalmente acá... Normalmente acá las formas para poder es grabar, que no me acuerdo dónde queda grabado, ahorita miramos, es grabar, pues grabador de voz. El otro es yo poder ir copiar en Word, por ejemplo, la mayoría de los patólogos mantienen también como unas plantillitas de Word, no sé si tengo por acá, debo tener muchas de todos los patólogos. Esa es una plantilla de genética, por ejemplo, no, pero eso no está muy grande. Porque mira, por ejemplo, esos textos que están acá yo no los puedo guardar en una plantilla como lo guardamos ahorita, porque no me va a guardar ninguna de esas cosas. Me va a quedar solamente el texto. Entonces, por ejemplo, en genética, ellos siempre tienen un Word y copian y pegan. Y si yo copio y pego, ese sí me lo va a mostrar. Cuando yo lo pego acá, mira, ese no, pero en dinámica porque, bueno, sí. Y allá hicimos también unos ajustes para que no quedaran distorsionados y no sé qué, entonces se cambió el editor. Pero lo hizo pues un desarrollador, no lo hicimos nosotros. Entonces tenemos la opción de poder llamar una plantilla, que es donde ya les mostré que se configuran, guardar, copiar y pegar desde Excel, desde Word y poder hacer una grabación. ¿Listo? Esas son como las formas que tenemos acá de grabar. ¿Alguna pregunta en cuanto a las plantillas? Ahora, si yo creo esa plantilla y yo necesito que esté en la macro, en la micro y en el diagnóstico, la tengo que crear 3 veces para poder que me aparezca. Porque si yo me voy a la micro y quiero llamar a esa plantilla, no la tengo. Te la tengo que llamar, o sea, volver a crearla y decirle que la sección a la que yo necesito asociarla es a la micro. ¿Listo? Bueno, y esas plantillas no tienen, lo que te entendí es que no manejan formato, esas sí no permiten. No, esas sí no permiten. Si uno lo copia ahí, no me acuerdo si es que uno lo copia ahí, cuando uno lo va a llamar no las trae, pero este tipo de cuadritos y de botoncitos y de cosas así no las carga. Entonces ellos lo que hacen en el momento es ingresar al Word y desde ahí copian y pegan. ¿Listo? Bueno,
Vamos a ir a la configuración de estudios. Creo que alguien tenía un caso de estos. ¿Quién lo tenía? No lo sé. O era eliminar un estudio. Hola, Jair, qué pena, cuéntame. Ya les voy a mostrar ahorita cuando estemos viendo las plantillas, ¿listo? Se guardan plantillas de estudios, pero ahorita la vemos. Que decía que... Como adicionar unos estudios o adicionar o eliminar. eliminado la prueba. Pero de un caso en general o que ya no aparecía la prueba en ningún caso. No me acuerdo. Pero el que no lo resolví yo. Ah, bueno. Bueno, entonces acá tenemos la edición o la adición de los estudios que van a aparecer en la aplicación de Padcore cuando van a hacer el ingreso de una orden o pues normalmente con los que se homologan cuando se va a hacer también el proceso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo, simplemente nos ingresamos acá. Nuevamente que quizá muchos no vieron, es en Padcore, administración, configuración de estudios. ¿Listo? Acá entonces ya hacemos la carga de los estudios. ¿Qué son los estudios? Lo que veíamos ayer. Una biopsia, una inmunohistoquímica, una citología, esos son los estudios, ¿listo? Y esos estudios se asocian a un procedimiento y a un órgano o a una pieza, que fue lo que vimos también ayer en el módulo, cuando hicimos todo el tema de asociación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo, entonces le damos aquí en más. Agregamos primero, él siempre nos va a entrar, esto está punto pegado. Esto siempre nos va a entrar como a la última o a la que vamos a adicionar, ¿listo? Entonces, vamos a decirle acá más. Ay, me tengo que parar en una de estas. Acá simplemente entonces busco, le digo buscar, traigo el que yo vaya a necesitar como modificarlo, traigo o adicionar. No quiere decir que yo voy a modificar el que ya hice, no, eso simplemente es para adicionar. Acá selecciono el procedimiento, entonces eso me va a llevar a la tabla de procedimientos, voy y lo selecciono y acá a las piezas que vienen a ser los órganos, ¿listo? Entonces simplemente lo selecciono y ya le digo acá en el más, listo, me lo adiciona. Y si yo quiero editar uno. También te puedes parar en uno de estos, y acá lo editas y ya. No le hacen el más. Ah, bueno, es que este no habilitó el coso de guardar, ¿o qué? No veo, exacto, no este veo no lo botón para habilitó. guardar. Míralos acá, editar, acá. Te paras en el arbolito. Piezas en el arbolito y acá lo editas, editar. Y acá lo editas. Editar. En Supervivencia trabajan con, así como el actor, perfil de estudio. ¿Cuáles son los perfiles de estudios? ¿Qué grupo De es un estudio? conjunto de estudios. Como un grupo de trabajo. O sea, es decir, digamos que yo tengo, no sé, un perfil hepático y entonces me trae el estudio o algo, estudio sodio, potasio, cloro, Sí, y me trae ya las pruebas. Ah, Entonces, bueno, sí, ya. Solo llamo el perfil. Ah, bueno. Es como el conjunto de estudios. Ah, bueno, no, acá es, bueno, no, porque acá no es un conjunto de estudios. Acá es yo crear un estudio y agregarle un órgano y un procedimiento. Y ahorita lo vemos también en las tablas en base de datos, en cuáles son las bases, en cuánto son las tablas que quedan, ¿listo? Y para los cassettes, también le podemos adicionar el cassette, nos paramos en él y le adicionamos acá. Ah, bueno, no hay que seleccionarlo acá, me paro en el cassette, lo busco, no, así hay uno que es el genérico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada que a mí me llegue una citología con un estudio de coloración básica y que la pieza sea citología anal, acá siempre nos va a generar automáticamente un cassette. Si yo no lo agrego, pues simplemente no me va a adicionar nada. Pero si lo tengo agregado o configurado acá, siempre me va a quedar ya ese como tal generado. Y una lámina también la puedo. Y una lámina también me paro acá y me va a ver, como la lámina corresponde al cassette, entonces me va a decir, listo, por este cassette, ¿cuántas láminas necesita que le ingrese? O ¿cuáles necesita que le ingrese? Entonces ya yo le digo acá en la parte de cita de buscar, no tengo láminas en ese momento configuradas acá, pero pues le doy ahí y ya simplemente en el más y guardamos. ¿Listo? Vamos a darle aquí, no guardemos esto porque de todas maneras pues no. Bueno, vamos a ir entonces a la otra tabla que es la administración de tablas. Bueno, esta ya la vimos ayer, que la vimos con el de las impresoras. Pero ¿qué tenemos? Tenemos acá las tablas que nosotros o los usuarios pueden administrar. Por ejemplo, ingresar un patólogo que se ve mucho en los laboratorios de patología. Digamos que entra mucho patólogo nuevo o sale y entra mucho patólogo. Entonces acá normalmente es donde se crea el patólogo. Entonces simplemente le voy acá, editar. Bueno, si es en más, pues ya me salen los botoncitos que tengo que adicionar. Entonces ya los adiciono acá, el usuario, el que vaya a crear, si es habilitado o no, la firma en caso tal. Y ya pues simplemente acá guardar. ¿Listo? Bueno, aquí porque no guardamos nada, vamos acá a cerrar y guardar. Pero entonces esta es la forma. ¿Dónde lo vimos ayer? ¿Cómo se llama la tabla que vimos para que esta sea administrable? Muy bien, ya queda excluido del examen. Ya sabía por qué se contestaba. Qué chimos, Dios mío.
Obvio. Bueno, entonces si necesitan, ay, venga, es que nosotros acá, no sé, cambiamos, o para el ingreso de los usuarios también, ¿acá están usuarios? No, grupos de trabajo también que se crean normalmente varios, entonces simplemente pues se deja la tabla acá para que sea mucho más fácil de administrar por el usuario. Listo, la verdad eso casi nunca se ve porque no es tan amigable, entonces pues nunca se ve como mucho. Y en administrador de consultas fue donde vimos ayer, ¿se acuerdan cómo crear los reportes? Que no, olvídenlo, no lo vamos a usar. Ya no, lo ideal es que no. Lo ideal es que no, por favor, porque eso reemplaza los... Hacerlo por debajo. Eso, hay que hacerlo por debajo. Esto es la verdad. Acá por CEDES la aplicación casi que no funciona. Por eso fue uno de los motivos principales por los que se sacó Padcore Web, es por eso, para que los usuarios puedan trabajar por CEDES y se puedan adicionar las sedes. Solamente se hizo un ajuste también en dinámica, que fue como el cliente más completo que se ha sacado, y pues hizo un ajuste para que pueda trabajar por CEDES, pero solamente está allá. Y acerca de, pues normalmente trae la información, normalmente de la versión de la aplicación, pero no la trajo. No, tampoco funciona. Tan raro. No, Padcore es muy lindo, no le cojan pereza a Padcore por eso, normal. Vean, aquí igual les aparece la versión, es que para qué lo va a traer uno acá si ya lo tiene. Bueno, eso ya en cuanto a todo el tema de la aplicación. ¿Alguna duda? Aprovechen que ya vamos a pasar a base de datos. Dios mío, pero la hora que es. ¡No! Vas a ir un momentico a la pestañita de búsqueda, por favor. ¿A cuál? Ahí está. Eso lo vimos ayer, búsqueda. Entonces busco acá por paciente, por lo que tenga que traer, o pongo aquí la cédula y busco. Y ya. O por apellido, por nombre, pues eso es como una búsqueda ahí normalita. Y búsqueda avanzada me trae también acá como unos campitos donde yo puedo en esta búsqueda de acá traer como las macros, unas palabras que tenga la macro, pero eso se vuelve súper pegado. Eso casi que no se le entrega acá porque eso hace un like a todas las macros. Entonces esto es más bien maluquito, sí. Entonces no, en cuanto a este reportico de acá no, pero lo que es apellidos, todos esos nombres, todo eso sí normalmente se usa, lo usan bastante. ¿Y otra vez en estudios? Administración. No, ahí en el de la búsqueda. Acá no aparece nada. ¿A dónde? Sube arriba. Acá, en estudios. Ah, bueno, eso es lo mismo. Si yo voy a elegir una Mac, entonces me lleva a elegir la Mac aquí porque no tengo ningún caso. Sí. Pero déjame las opciones, Espérame, porque si no, entonces, ¿cómo te lo voy a mostrar si no estamos en ningún caso? Espérame. Acá tenemos que estar en un caso, entonces en estudios, si yo voy a la macro, porque está cerrado. Exacto. Ya, eso era lo que... Y en casos. Eso era. En casos aparece todo lo que veíamos ahorita de los perfiles, por ejemplo, que era lo que nos estaban pidiendo en Moncalean, que era deshabilitar esas tres opciones de acá. Esas tres opcioncitas de acá, pero no es tan sencillo de hacer. Toca cacharrarle, ¿cierto? Juan José. Porque ni por base de datos. Uno no venga como por base de datos. No. Y el log de muestras, ¿me lo muestras, por favor? El log de muestras, acá. Muestra como lo que... Eso ya lo habíamos visto. ¿Eso es qué? No, es que eso la verdad casi no lo usamos. Y es más, yo no sé si esto funciona. La verdad no sé si esto funciona, esa partecita. Ya, ¿qué más opciones hay? Guardar, modificar, firmar, listas de trabajo, buscarlo, preasignar patólogo, enviar por correo electrónico, eso tampoco nunca funciona. Limpiar pantalla, me limpia la pantalla, me la deja en blanco y ya. Y salir, ¿sabes por qué salir? Y salir, y ya. Bueno, en cuanto a la aplicación, creo que ya. Vamos a ver este modelito rápidamente también, es un modelito de asignación de patólogos. Bueno, acá no hay patólogos. No hay casos, ya todos están asignados, filtrar por patólogo, filtrar. Venga, miremos acá qué nos trae. Vamos a ver esto por sección, ¿no? Vamos a ver acá. ¿No? Buscar. No nos trae nada acá. Pero póngale un rango de fecha más grande porque sí, pero entonces, no, eso debe ser súper viejo, no, yo miro. No, pues tampoco pues por allá, pero... no, pues tampoco por allá, de donde me fui, pues, 2209. A ver, ¿cómo es? ¿Dónde estoy? Acá, sí, 2021. Estoy en el 2100. 20, venga, pongámosle más bien 2021, por ejemplo. Estás en el futuro. 20, pongámosle 20. Del 2020 al 20. 2101 lo estás 100 años más adelante. Pucha, pensé que ese era el año. 2020, pongámosle acá. No, así. Ay. 2020. A ver, 20. Es que no creo, no sé si desde acá, no creo fecha de terminación. La verdad, no creo que hayan cosas ahí, eso está muy, no. ¿Y no le puedes quitar la psicología? Porque
Quítale hay que filtro, dice filtro de secciones. filtro de secciones, quitémoslo acá, dejémoslo solamente este patrón, quitémoslo este otro, Ahí sí tampoco, que- ¿qué? No hay no, nada. pero sí debería haber algo. Sí debería haber algo por acá. 2020. Realmente este modulito lo que hace, pues que en este laboratorio de pronto no lo usen, pero lo que hace como este modulito es yo poder asociar o asignar una o varias órdenes a un mismo patólogo de manera masiva. Entonces me aparece la lística de los patólogos y ya ahí pues yo selecciono las que vaya a asignar y le asigno el patólogo y le digo asignar y listo. Bueno, es como la parte ahí del modulito. Entonces ahora sí yo creo que vamos más bien al tema de la base de datos. El tiempo no rinde nadita. Igual vamos a ver como las tablitas más importantes. Padcore HL7, por ejemplo. Esta que sé que está más completica. ¿Entiendes? No, jugando. Ya lleva 20 casos. ¿Entiendes? Dos. 2, 4, 5. Esos son los que han hecho. Los que tienen público. Listo. Vamos a empezar por las tablas entonces. ¿Cuáles son como las tablas más importantes que normalmente manejamos acá? Y las que, digamos, en algún momento les va a tocar como realizar la acción en un soporte o algo. Tenemos una tabla que se llama ámbito. Esta tabla que se llama ámbito, normalmente acá que ingresan, es como la ubicación o como el tipo de paciente que ingresa. Entonces vemos acá. Si está en urgencias, si es un paciente de consulta externa, si es de apoyos diagnósticos y terapéuticos, si es consulta externa y cuidados paliativos. Bueno, es en sí como de dónde proviene ese paciente, ¿listo? Como lo habíamos visto ayer en la aplicación, ayer lo habíamos visto, por ejemplo, vamos a ver acá en ámbito, vamos a cerrar acá, y vamos a ver acá en la aplicación, por ejemplo. Ellos lo pueden alimentar. No, mira que ellos lo pueden alimentar solamente si la tabla la tenemos como administrable en la tabla que se llama appdb tables y la tenemos en estado 1, ellos sí la podrían ingresar por acá por tabla, administración de tablas, ahí los podrían ingresar, pero no, la verdad ellos casi nunca hacen eso. Por acá debe haber uno que se llame ámbito, míralo acá, entonces tipo de atención, ¿listo? Normalmente todo lo que está aquí o lo que se filtra en esta parte de tipo de atención se guarda en la tabla de ámbitos. ¿Listo? Entonces dicen, es que necesitamos adicionar un tipo de atención, no sé, en San Ignacio. Entonces ustedes ya saben que van a la tabla de ámbitos. ¿Listo? Igual acá en el diseño, normalmente si no han ingresado ninguna orden, pues esto no es tan seguro, pero si no han ingresado ninguna orden, acá muchas veces muestra el select de cuál es el campo. Y si no, pues como lo vimos ayer, ¿en dónde? Reportes, editar encabezado, nos paramos en cada uno de ellos y miramos entonces a dónde está llegando, ¿listo? O dónde lo está llamando. ¿Y cómo lo cierran? ¿Cómo lo cierran? Desde la X. Dándole guardar. Digamos, no guardar. Dándole acá en guardar encabezado, no. Ya excluido No. de las preguntas. Entonces, ¿y eso se crea por base de datos más o por ahí también? ¿Qué? Los ámbitos. Casi siempre, la verdad, uno los crea por base de datos, porque si Sí, bueno. no sé, del laboratorio necesitamos ingresar estos 5 ámbitos, entonces, no, la verdad, los ingresa por base de datos. Y ya, entonces, de ahí ya sale como tal la funcionalidad. Listo. Entonces, esa tabla súper facilita. Analizadores no lo vemos, applogs no la vemos, es applogs juntico, es esta, listo. Entonces, esta no, esta tampoco. Appconfig lo vimos ayer, ¿y qué es lo que está en appconfig? La configuración de parámetros. Toda la parte de la rutas, configuración. Toda la parte de configuración, donde están las rutas, donde está la carpeta compartida. Eso no maneja licencia. Padcore no maneja licencia, donde está la carpeta compartida, el tipo de letra que se va a usar está también acá, que es un ¿Y se tipo de puede letra por modificar? defecto. Sí.
el por defecto es la que uno coloca acá en la base de datos, pero ellos la pueden cambiar, el tipo de letra y el color, ¿ve? El tipo de letra, bueno, el color también, pero el tamaño y el tipo de letra, ¿listo? ¿Qué más vemos por acá? No, ya todo el tema de configuración que es de ruticas, de numeración, de todo ese tema que vimos ayer. Bueno, esa appconfig es muy fácil. Bueno, Lola, Dime. Padcore no tiene un configurador como tal, así como tiene Videocore. No, como un modulito de definiciones o algo así. No, ¿A qué te refieres? pues no de definición, sino para la parte de los parámetros de appconfig. No. No lo tiene. Okay. Y en la nueva versión tampoco. No. Pues es que en la nueva versión, bueno, en el módulo nuevo sí hay un módulo casi completico que es todo el módulo de configuración, que es usuarios, sedes, todo lo de configuración está ahí. Pero es un módulito solito que se llama configuración, no solo para unos parámetros en sí, sino solito. Bueno, entonces vemos de nuevo la tablita donde se guardan o donde se administran para que puedan ser administrados directamente desde la aplicación. ¿Listo? Esta les va a servir mucho para que por favor pongan cuidado. Esta tablita que se llama applogs les va a servir mucho. ¿Por qué les va a servir mucho? Venga, yo miro un ID por acá, el ID, por ejemplo el C2 para que no la tengamos. Applogs. Eso es todo lo que tiene. Sí, esa es la idea. A ver. Okay. Entonces, es que te cerró una, no sé con quién vimos también como un caso de esos hace poquito. A mí me ayudaste. Sí, no recuerdo. Que vimos un tema. Necesitaba ver la trazabilidad de lo que le había Exacto. Entonces, es que necesitamos ver la trazabilidad de la orden, desde el inicio, que él se ha dicho con eso. Hay una tabla. Yo tengo uno así. Bueno, entonces ya sabes cómo lo Ellos me preguntan cómo ellos pueden mirar eso. Bueno, muy buena esa pregunta. Mire, les muestro. Acá por base de datos es applogs, ¿listo? Y acá vemos todo el proceso que se ha hecho. Entonces tenemos, bueno, el ID, la fecha en la que se hizo la ejecución, el usuario que hizo la ejecución, el ID del usuario que se hizo la ejecución que está en app users, ahorita la vemos también, el ID de la orden. Entonces normalmente ustedes cómo van a filtrar por el ID de la orden, porque es como lo que siempre dicen es que necesito ver qué pasó con esta orden. Entonces normalmente uno va a applogs y hace el filtro por la orden. La operación, que esa la vemos también acá, y la nota, que es lo que, digamos, más le interesa a ellos. En la nota, yo me puedo traer esto en un Excel o hacer un inner join con el usuario y enviar la información que ellos necesitan, ¿listo? Pero aquí, ¿qué se muestra? Entonces dice, se registra una nueva historia en Padcore. Eso quiere decir que se creó un nuevo usuario o un nuevo paciente. Entonces, la edición de historia desde Padcore, entonces se hizo todavía como tal la edición. Se creó la orden. Aquí está todo. Eso es como lo normalito, pero cuando hay alguna modificación, alguna edición en la macro o en la micro, o quién la hizo, normalmente aparece el antes, lo que quedó de antes, digámoslo así. Miramos si logramos ver como alguno por acá. No logramos como ver por aquí alguno que tenga así como una modificación, pero normalmente queda el registro nuevo. Se ingresó un registro nuevo, no. Queda el registro nuevo y el registro anterior, ¿listo? Y muy buena la pregunta que hizo Tatiana, porque acá en Padcore, se me olvidó mostrarles algo muy importante, y acá en Padcore vemos la posibilidad, acá, voy a traer un casito, no todos lo tienen, pues no todos los usuarios también están en ese casito de perfiles. Acá hay un botoncito, este botoncito es como el de Labcore, es muy similar, es casi igual, aquí, mira, en este de acá. Okay. Al lado del caso está. Entonces acá también vemos. Entonces el usuario normalmente si tiene ese permiso, que por sí casi todos como que lo tienen, es simplemente si el caso que tú tienes necesitan ellos mirar qué pasó acá. Entonces tú les mandas un principio de pantalla y le dices que acá ellos pueden ver qué pasó. Entonces, ¿cómo muestra la traza? Creo que siempre de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, en el orden pues que está. Entonces aquí se efectuó la edición de la orden, entonces ingresa OPAT ID, quiere decir que ingresaron este paciente, lo asignaron, es decir, control A o preasignar patólogo y desde ahí lo asignaron. ¿Quién lo asignó? ¿Cuál fue como el usuario que lo asignó? La máquina es donde lo asignaron. Toda la información está acá, ¿listo? Toda está acá. Entonces ahí la pueden visualizar. Y acá en la macro, creo que también estaba, si no estoy mal. Aquí puede que no esté habilitado, pero si necesitan ver también algo de la macro, cuando tú te paras en la macro, aquí también hay otro botoncito. Entonces ahí también lo podrías ver, ¿listo? Para que mires en qué
laboratorio es, y mires bien dónde están estas cositas negritas, es donde puedes ver el log de la aplicación, lo que se ha ingresado. Para ¿vale? micro también, para todo. Sí, lo que pasa es que no lo veo acá, puede que no esté habilitado acá, pero casi todos lo tienen también. Acá, por ejemplo, en macro, normalmente cuando uno ingresa a macro, aquí abajito aparece como este mismo cuadrito y aparece toda la edición de la macro y la micro, quién lo hizo, todo el proceso. No. Y si no, pues entonces ya por base de datos. ¿Listo? Pero así lo puedes hacer entonces. Dale, gracias. La cerré. Bueno. Y vamos acá. Vamos a cerrar todo esto para que no nos confundamos acá. Bueno, esto no lo usamos. Aquí tenemos las tres que eran. ¿Cuáles eran? Para los reportes. App Shares, App Share Reports y Template. Esas son las tres que normalmente se utilizan para los. Entonces no las veamos porque ya las vimos ayer o tienen alguna duda. No. Que es súper claro. Había una que no funcionaba, ¿no? Report. Sí, esa es la que normalmente pues no usamos, digámoslo así, pero normalmente pues se usa. Tenemos acá entonces la app user, es igualita a la del app, esa sí es igualita a la del app. ¿Qué tenemos acá? Los usuarios, todos los usuarios, incluyendo patólogos, que digamos ahí ese es como el otro perfil que hay en un lab, hay perfiles, por ejemplo, bacteriólogos. Hay una tabla que se llama bacteriólogos. No. Bueno. Acá a diferencia sí hay una tabla que se llama patólogos. Que envió Roberto. Listo. Y entonces, ¿cómo se ¿Qué asocia esa tabla de patólogos? Acá, en OPAD ID, por acá hay un campito que se llama OPAD ID. Por acá está, de USR PAD ID, algo así. CodePad, ahí, sube al final. USR CodePad ID, Ah, no, eso es no. Pad Hills. No, eso por aquí está, espera, mira. USR Ah, ya, dale ahí, sienta ahí. sí, USR La PAD ID, cuarta. mira acá. Entonces los que tengan este es porque son patólogos. ¿Y qué guarda en esa tabla de patólogos? Ya vamos a ir a la tabla de patólogos. Entonces, ¿qué vemos en esta tablita de usuarios? Vemos lo normal que ven normalmente, lo que ven en ojalá que tocan en el examen porque los veo muy distraídos, algunos. Entonces, ¿qué vemos normalmente en esa tablita de usuarios? Lo que normalmente vemos en LabCorp también. Un usuario, un ID, un password, la descripción, un usuario, bueno, aquí el perfil también, o sea, el perfil, si está habilitado o no está habilitado, la imagen, para los que tienen imagen, como por ejemplo los que usan firmas, si está logueado, si está bloqueado, cuándo fue la última vez que inició sesión, todo ese tipo de cositas, en algún caso sí tiene. ¿Me dijiste que ahí se repite el usuario o no? ¿Se repite? Porque dices un perfil y recuerda que dijiste que podía estar en varios perfiles. No se repite el usuario. No se repite. No se repite. Acá el usuario no se repite. Quedan en los perfiles. No recuerdo si es coma o es el perfil ID, es 1, sí. Uno puede tener varios perfiles. Es coma, si no estoy mal por acá. Quedas como, no sé si han visto los perfiles del LabCorp. Mira, no, queda como así. Quedan como así. Esos son los perfiles. Con coma o es el Esos log son los ID. permisos, No, se esos son supone. log leaks. 301, 302, 304. No, son los perfiles. Log Tú leaks. dijiste que podía estar en varios perfiles. Sí, por eso digo, en los perfiles quedarían así como Los de la como cara están aparece acá. que 1, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6. Exacto, queda como con ok. comas. Y aquí- No es que se repitan los usuarios, sino que también quedan igual. con comas, sí, es igual. Ese es entonces en los perfiles. No, ese puede ser el log leaks, no me acuerdo esos para qué son. Ese log leaks no Entonces, de recuerdo. ahí es donde se ponen los perfiles, los permisos de los usuarios. En la, ¿Así se llama la base Sí. de datos? Hardcore, Cuba. Esta sí se llama Sí. así, pero eso es una de pruebas. Por lo Esa es una de general todas se pruebas. llaman Patco. Por lo general todas se llaman PADCOR, así es. O PADCOR el año, o PADCOR dependiendo pues como lo que Y se la tabla de vaya como a perfiles, crear. igual. Sí, ahorita lo vemos. lo leí, y Más abajo. el usuario y la contraseña de la base de datos, Padcore también. Sí, casi siempre es PADCOR. ¿Las imágenes ahí para un usuario se suben igual que en LabCorp o se sube por error humano? Pues Era normalmente, JPG, sí, JPG y PNG y se suben de acá desde la aplicación. Normalmente, LabCorp es lo que, diferente. cuando lo que Ese eres tú... tú. Perdiste el punto que ganaste ahorita, yo gané 3 puntos más. Normalmente yo nunca las cargo por base de datos, siempre las cargo por la Ah, por la aplicación. aplicación. Ujú. Si el usuario, por ejemplo, no me lo dejó crear, que lo van a ver de pronto en varias ocasiones, hay aplicaciones que están en varios laboratorios que no dejan crear el usuario. Por X o Y motivo tiene algún bug esa aplicación o esa versión. Entonces uno que hace, va y lo crea por base de datos, pero cuando yo voy y lo creo por base de datos y necesito crear o cargar esa firma, entonces yo creo el usuario por base de datos y en la aplicación voy y cargo la firma, me parece pues como mucho más fácil, ¿listo? Bueno, vamos a ver qué otra tablita tenemos acá, PP Users, esta no, la de barcodes, que fue lo que vimos también ayer, que es donde se almacena
todo el tema de los stickers. Ya recuperé mi punto. Entonces, mira, esta la vimos ayer. Aquí normalmente cuando se va a hacer una impresión de un sticker, va y busca esa información, que fue lo que vimos ayer también acá con lo del... Es que ya nos extendemos mucho y no nos alcanza el tiempo. Pero acá, donde lo vimos ayer, que para imprimir un sticker o para todo ese proceso, pues entonces necesitan ver dónde está o cómo se llama la etiqueta o qué es lo que tienen que hacer, pues entonces normalmente acá buscan un casito. Vamos a ver si acá nos aparece o si no lo deja imprimir, no creo, porque eso no debe tener ninguna configuración acá como en la impresora, pues que más bien nos salga un error ahí. Sí, no sé, bueno, porque la orden ya está cerrada. Pero bueno, realmente pues acá nos muestra esas mismas tablas que vimos ayer. ¿Listo? Entonces lo ideal es que sepan como para qué se utiliza cada una de las tablas. Y Badcore Info, vamos a verla acá. También, no aparece todo eso. Bueno, esta no tiene nada, realmente pues como que no la utiliza mucho. Utiliza más es como una vista. Ahorita también vemos las vistas que más son utilizaditas ahí. Que nos vamos cerrando. Bueno. Acá hay una tablita, esta tablita, vamos a ver cuáles son las que están relacionadas a esta, vamos a verlas mejor en orden para que se entienda un poquito mejor. Se llama orden bloques láminas, espera, la traemos esta de pero no, o sea, no es mejor empezar con el cassette. Sí, eso voy a hacer, voy a traer todo lo que es de órdenes bloques y órdenes cassette. Órdenes bloques. Láminas. Órdenes estudios, creo que es primero. Órdenes estudios. ¿Qué hace órdenes estudios? Ya te vamos. Orden bloques, orden bloques láminas, si no estoy mal. Órdenes. Orden piezas, orden bloques. Orden bloques láminas. Bloques, orden láminas. Ahí. Listo, hagamos un poco a esto. Conocen esta práctica tan buena que me enseñó mi Albert. ¿Cuál? Sí, también yo la aprendí. Estoy súper feliz, a mí me da eso. Me ha salvado esto. Miren, muchachos, les digo cómo es que les va a servir mucho para cualquier insert, para unos insert, para lo que sea. Con Alt y la teclita de Shift, si yo bajo, yo puedo hacer una consulta o puedo insertar de manera múltiple ahí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a hacer un top, entonces top 10, por ejemplo. Yo lo hacía en Excel, Es muy práctico, pero mucho. Y funciona también en Notepad. En Notepad. Exacto. En Notepad más, porque en el Notepad normalito. Notepad no. ¿No? No. Normal. En el blog de notas no, en el Notepad más No, sí. en el blog de notas no. Exacto, sí. En los más. Ay, casi que no. Entonces acá para hacer un insert, para hacer eso me da, fue pucha. Ni un control Z funcionando, le voy a borrarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver la tabla de orden estudios, que es la tabla que me va a traer todas las órdenes que están relacionadas a ese estudio. Entonces, ¿qué me va a traer? Un OEID orden, que es la tabla de órdenes estudios, el ID de la pieza, y ese es el ID de orden, ese es el ID de la pieza, y ese es el ID del estudio. La pieza es el órgano. Eso es Exacto. lo mismo que un orden es de. No, el orden es más completo. No, ¿No? solo Trae para que- los estudios y ya, de la orden. Ah, bueno, sí, es algo así, Y la tabla de orden bloques, entonces me va a traer, miren que aquí ya me va a traer es el bloque como tal, entonces el bloque que corresponde a cada una de esas órdenes, ¿listo? Dígamelo. ¿Repites qué es un bloque? Un bloque es un cassette, Ah, ok. un bloque es un cassette, sí, qué pena, porque los términos de pronto todavía no son tan familiares, pero sí, un bloque es un cassette. Y una lámina, que es la de ahí, que es así, y mira que aquí ya me aparece entonces todo lo que va relacionado a esa lámina, ¿listo? Entonces queda clara esta parte de acá, estas tablitas para qué sirven. Entonces, en la Acá base yo hago de la datos relación, lo que se no necesita. existen cassettes, sino bloques. Exacto. Oh, Son bloques y son láminas. Ahí es ¿Listo? donde se guarda la relación que Del- de ayer, del Exacto. abecedario. Exacto, ahí es donde queda Ahí está. la parte asociada como tal. Ujú. Una orden bloque. En orden bloque, sí. Para decir ahí. Sí, exacto. bueno. Bueno. Y no hay una tabla de orden y de órdenes solita, Sí, claro. Sí, claro que sí. Hay una tabla de órdenes donde solita. sale encabezado. Sí, donde sale encabezado, no, donde sale. ¿Dónde sale? Es que como en la casa, no, con otro. Como en la casa escribo con otro teclado, yo no lo escribo en estos chiquitos y se confunde. Bueno, hay una tabla de órdenes.
órdenes, uy, que se movió, ¿está temblando o yo me estoy mareando? Está temblando, vámonos. Vamos a hacer un top acá. Un top, venga, para que veamos la relación completa, mejor dicho. Control Z, Control Z, Control X. Vamos a darle control. No, entonces se queda ahí Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Quiero que veamos esto de la relación completica. Algún día llego por esta. Listo, órdenes estudio, órdenes bloques, orden láminas. ¿Listo? Sí, son los que tengo muchísimo. ¿Qué contiene la tabla de órdenes? Lo normalito y lo que maneja también una tabla de LabCorp. Entonces, ¿qué tiene? El ID de la historia, que quiere decir el ID del paciente, el número de la orden, la fecha de impresión, los días de proceso, por ejemplo, la edad del paciente, el grupo de trabajo. No me acuerdo. Esos de años, sí. Esos en años. Acá se almacena en años. Sí, de hecho, por ahí tenemos un chicharrón con un reporte que necesitamos generar y con los bebés graves. Aparece cero. Nos toca así, aparece cero. Aparece 0 años. Entonces ahí, graves. Pero bueno, calcula la edad ahí. por años. Si es un bebé, lo dejan 0. ¿Ah? No, mejor dicho. Acá el grupo de trabajo, el servicio, que ahorita lo vemos. Bueno, ya todo lo que va relacionado como tal a la orden. ¿Listo? El convenio, la información como normalita, casi que lo mismo que se ve en la... Sí, es lo mismo. Orden de detalles es orden de estudio. No. Sí, exacto. Orden de detalles. Orden de detalle es orden de estudios, exacto. Órdenes bloques, que son los cassettes, y órdenes láminas, que son las láminas. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver acá todo lo que es de la macro, micro, diagnóstico y CIE-10. ¿Listo? Donde se guardan cada una de esas. ¿Se acuerdan que es una macro? ¿Se acuerdan que es una micro? Un diagnóstico, un CIE-10, una categoría. ¿Qué es un CIE-10, muchachos? La categorización del tema. Muy bien. ¿Y qué es una categoría? Mujer como mujer, hombre como hombre. Oye, necesito saber si las tienen claro porque quiero que todos ganemos el examen. ¿Puedes decir la pregunta? Bueno, no, la categoría es realmente como se categoriza, como lo dice el término, categoriza el caso. Si la categoría es maligna, benigna, infecciosa, típico. Y el CIE-10 es el diagnóstico. ¿Ves? Ay, no. Es que yo no sabía entonces. Sí, porque Te odio. Categorías micro, ¿qué más vemos acá? Micro, CIE-10. Categoría macro. Está todo. En categoría, la categoría macro no existe. Así será, ¿cierto? Aquí está, no, aquí está, en todas las bases de datos está mal escrito, dice CE10 y es CIE10, listo, para que lo tengan presente. Uy, si cliente de segunda mano. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a hacerle un top a esto para que no nos traiga mucho. Listo, casi que esas son las tablitas que normalmente unimos o las tablitas que normalmente están relacionadas con la categoría, la macro, la micro, el CIE10, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? La macro, normalmente en la macro que se guarda, bueno, un ID, el ID de la orden, el ID del estado, en qué estado se encuentra, si la macro ya está como diligenciada o no, la fecha, la descripción, hay un tipo de descripción que es el normalito y el otro que es el RTF que normalmente se llama en los reportes, ¿listo? Tenemos acá una nota, mi nota micro, ahorita les muestro cuál es la nota, o recuerdan cuál era la nota, ¿la recuerdan o no la recuerdan? La nota siempre se guarda en la macro, ¿listo? Ve, en la micro. Sé que nos trajo primero la micro, ¿ok? ¿Yo qué traje? Sí, es que primero tengo la micro. Es al contrario. Venga, vamos, para que quede más entendible. Top 10, top 10, ¿no? Sí, es que se no tiene stop. Top 10. Listo.
Vámonos así. Entonces, ¿qué tiene normalmente? En conclusión, se relaciona con la orden, ¿listo? La relación de la macro que corresponde a esa orden. ¿En dónde está? En la macro. ¿Qué se guarda en la macro? El usuario que guardó la macro. La descripción, como les cuento, normalmente está Ya que ellos ponen. sí, como en la plantilla, lo que normalmente se llama y ya. ¿Qué tenemos en la micro? La micro sí es un poquito más completa porque en la micro, digamos que como es una descripción un poco más compleja, se puede adicionar lo que vemos aquí, por ejemplo. Se adiciona igual la fecha a un usuario, se adiciona a la orden o se relaciona con la orden. Y aquí tenemos una nota micro, que no sé si recuerdan que en todos los casos está la opción de generar una nota. Está macro, micro, diagnóstico y nota. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se guarda la nota? Se guarda en la tabla de microscopía. ¿Listo? Juan José, ¿dónde se guarda la nota? En la tabla de... Muchachos, es en serio, de verdad. Microscopía. Es en serio, de verdad. Para que es importante que conozcan todo eso, porque después se terminan embalando para dar algún soporte. ¿Listo? Bueno, entonces el diagnóstico, ¿qué guardamos normalmente en el diagnóstico? En el diagnóstico se guarda todo lo que es, bueno, los ID, también se asocia a una orden, se guarda también en ese formatico. ¿Usted sabe por qué se guarda en ese formato? RTF. Yo sé que normalmente es para llamarlo en los reportes, pero no recuerdo bien por qué se guarda en ese formato. Ustedes no lo manejan así. Nosotros micros, ese formato no lo conozco, Lola. Dale, abre un formato de ese. Eso es como unos caracteres ahí locos, normalmente se mandan. Yo me imagino que porque los textos son muy largos. Pues normalmente eso se maneja por el tipo de reportes, para cuando imprimen reportes. Sí. Cuando los textos son muy largos. Porque el texto es muy largo y para omitir también cuando Los tabuladores y todo eso. El tabulador, el enter y los caracteres especiales. Sí, es real. Entonces, y normalmente cuando se va a configurar un tema de HL7 también se manda este que dice RTF. ¿Listo? Para que no lo tengan también ahí en cuenta. Listo. ¿Qué más guardamos acá? Eso es como lo que más se guarda. El informe también se guarda. Sí, hay un procesito que se llama informe adicional, que es una ventanita que vemos acá, que quizás no la vimos. Venga, les muestro acá. Cuando el caso ya está cerrado, hay una opción en algunos clientes o en algunos laboratorios que se llama informe adicional. En este informe adicional, ¿qué pueden hacer? Una nota aclaratoria, algo que ya está como tal, o que está esperando ¿esto aquí no está habilitado acá? Ok. Es este, ¿y por qué no baja? Ah, sí, acá. El informe adicional. Entonces aquí ya hago yo el médico, cuando el caso ya está cerrado, puede hacer alguna nota aclaratoria, puede decir si le faltó algo, adicionar un reporte, si necesita hacer alguna corrección sobre el diagnóstico, ya no lo puede abrir otra vez todo ese tema, y este es donde se guarda en la tabla de diagnósticos. Listo, que está acá en informe adicional. Ok. Listo. Y la categoría o la tabla de categorías se usa así mucho en algunos laboratorios, posiblemente también les pidan como esa parte en la parte de soporte, que guardamos acá se guarda la categoría. ¿Se acuerdan? Que no sé si ayer alguien preguntó que si necesitábamos, que si existía una tabla, sí, es esta, y acá, de acuerdo a la malignidad, es la categoría que nosotros manejamos acá, y si necesitamos enviarla por mensajería o por algún digamos, tipo de mensajería o proceso, se manda acá. ¿Listo? Bueno, o algún reporte. ID del grupo de trabajo es para que lo lea. Porque las categorías van asociadas a los grupos de trabajo. Entonces, si yo tengo un grupo de trabajo que solamente es el 1 y el 3, cuando yo le vaya a dar categorías, solamente me va a aparecer los que están categorizados como eso. Ajá, por ejemplo, típico infeccioso y ese. Y ya los otros no, porque los otros están solamente a un grupo de trabajo que es igual. ¿Eso? ¿Dónde se guarda la categoría en el caso? Por acá está, venga, miremoslo. Creo que se guarda acá. En la micro también. Venga, miremosla dónde está. Me enredo con esta miércoles. Por acá en la micro decir como categorías micro, algo así. Por eso se llama, está bien eso acá. Y está como la idea de la macro. Está viendo en la macro de razón. Y va a ver. Por acá voy a ver un campito que se llama mi categoría ID, así se llama el campo. Mi categoría ID. Mírenlo acá, mi categoría. ¿Listo? Entonces esto se relaciona con la tabla de ¿qué? De categorías. ¿Listo? Necesitan algún reporte o algo, venga, que necesitamos generar un reporte de todos los casos que en la categoría sea maligno. Entonces ya saben dónde ir a buscar la información. ¿Listo? Con eso se relaciona.
Bueno, y el CIE 10, pues sencillamente el CIE 10 va también como relacionado a la micro y aquí es donde se agregan. Si les piden adicionar un CIE 10 o modificar un CIE 10, entonces está muy sencillo, la tabla se llama CE 10, pero, pero normalmente es CIE 10. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda en frente a esas tablitas? Bueno, vamos a ver las otras tablitas que son como más importantes. Sería entonces, ya les digo cuáles. Vamos a ver todo lo que es centros, sedes, centro solicitante, que eso se usa mucho. Entonces, vamos a ver lo que es sedes, sedes. Ese donde dice este código. ¿Cuál? Ahí, ¿En CIE. ¿Cómo es? ¿En dónde? CIE 10. En el CIE 10. ¿Cuál? Ajá, sí. Bueno, en el código. Sí. Arrancan desde, o sea, A. No. Eso es una codificación internacional. Esa codificación no es que ingrese así a 0100, no. Es una codificación que, mire que eso se salta. Porque realmente es un código que tiene, aquí tiene muy poquitos CIEs, no tienen casi, mira eso. Normalmente esta lista es por ahí de 400 registros, más o menos. Pero esa es la categoría como tal. Y en patología, eso es más a nivel médico, el CIE 10 y el CIE O, que es oncológico, es más para patología. Pero normalmente en todas partes utilizan CIE 10. ¿Listo? Y eso lo acoplan como a la patología que encuentre. Entonces vamos a ver centros. Vamos a ver centros solicitantes. Centros solicitantes, ¿qué más vemos acá? Sedes, centros, creo que empresas. Vamos a ver si aquí está la tabla de empresas. Empresas, sí, también empresas. Y creo que esas son como las que vemos normalmente. Primero, y por acá están. Contenedores, controladores, Packer no factura. No. Pues la facturación normalmente está por aparte. Todas estas tablitas que vemos acá de HL7 y todo eso son las mismas que se manejan en LabCorp, ¿listo? ITQ, ITQ-in, ITQ-in log. A ver, yo miro qué más tenemos por acá. Ahorita vemos las de piezas, piezas cassette, piezas láminas. Bueno, entonces vamos a ver estas. Y ya con estas entonces tenemos. Que muchas hay que no se usan. Entonces, otra vez, no es para pues humillarlos acá, porque yo aquí pues trabajo con esta cosita que no me quedan. Vamos a ver estas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí veo que no manejamos empresas. Empresas es como cuando la empresa tiene como varias sucursales o algo así. Entonces, normalmente se usa para ese tipo de empresas, aunque acá como no se maneja ni siquiera como por sedes. Los convenios ya están, gracias. Yo creo que hay una tabla que se llama convenios. Convenios. No, no es acá. No, para ellos acá el convenio es la EPS. ¿Convenios o servicios? Sí. EPS, servicios también, gracias. Servicios también es como relacionado a este tema de servicios. Para ellos los convenios acá es como el servicio, ¿listo? 10, por ejemplo. Es un poquito menos para que lo podamos ver bien porque estas sí traen muchos. A ver, entonces tenemos sedes, centro solicitante, empresas, EPS y servicios. Creo que esas son las que tenemos. No creo que hayan más. Convenios no. Secciones, no, son tarifas, no, eso no manejamos acá. Tipo de muestra tampoco. Hay algunas salas que están, pero que se crean por X o Y motivo. Es decir, se crea porque la interfaz con la que se va a realizar la integración los requiere, pero no los vamos a usar. Van a haber muchas ocasiones en las que ustedes van a instalar una interfaz HL7 y van a necesitar crear muchos campos que no van a utilizar. ¿Listo? Simplemente para que la interfaz pueda iniciar. Entonces vamos a ver acá. De todas estas solamente utilizan... ¿Yo utilicé el select a todos o no? Ya, exacto. Bueno, de todas estas por lo que veo solamente, bueno, eso es una base de datos de prueba, pero de todas estas por lo que veo solamente utilizan, bueno, no utilizan ni empresas ni utilizan EPS. Entonces, ¿qué tenemos? En las sedes que normalmente en PACTOR casi que siempre van a haber solamente una, que es la sede de Fundación Santa Fe de Bogotá o la sede de Hospital Universitario de la Samaritana o la sede de San Ignacio, la sede como tal del laboratorio. ¿Listo? Vamos a ver el centro, que es prácticamente como donde remitieron o desde donde hicieron como la toma de la muestra, digámoslo así. ¿Cuál es el centro solicitante? Es donde remiten esa muestra o donde van a
digamos que, no sé, del Hospital San Ignacio, solicitaron realizar una prueba de biopsia, no sé, algo así, y la mandan a un laboratorio. Entonces es el centro que solicita realizar ese proceso. Y acá no usan empresas, normalmente las empresas son las EPS que hacen como la solicitud, es decir, un médico de la EPS, yo fui a una cita, fui a la EPS y esa EPS, el médico me dijo, mire, usted necesita una biopsia. Entonces esa es la EPS o el convenio que se tiene con ese laboratorio, ¿listo? Aquí no está, pero normalmente se le dice convenio, ¿listo? Que es esta de acá. Y los servicios normalmente son... por ejemplo, servicio de urgencias, son similares a los de la corte de servicio de urgencias, consulta externa, todo ese tipo como de ubicaciones que se tienen en los laboratorios o cuando son sistemas hospitalarios, que piso 13, que neonatos, que no sé qué, eso es el servicio, ¿listo? Y normalmente pues ya saben dónde los ven en la parte de PADCOR, cuando necesiten adicionar algo, pues ya saben que ahí tienen como el pastelito y lo pueden hacer desde ahí, ¿listo? Vamos a ver las últimas tablas que necesitamos ver o las que yo quiero que ustedes vean que se llama, porque esas también de pronto las van a necesitar en caso tal de que digamos no... ¿Eso maneja página de resultados? Algunos y es similar a la de LabCorp. Y se maneja igual, Ajá. se manejan las mismas tablas. Las mismas tablas de exacto. Sino que casi ninguno se usa. Solamente está en Clínica de la Costa. Clínica de la Costa está. Solamente está en Clínica de la Costa y en Samaritana, que está el tema ese de que cuando no cargan los resultados es porque está esa interfaz. Pero esa página es re vieja. Pero si no está esa cosita habilitado, no. Pero en la única que tiene los resultados es en la Clínica de la Costa. Lo único que la define que dice el resultado. Pero sí, Los sí. días estábamos diciendo, esa no es. Piezas cassette. Piezas láminas. Esas piezas de estudio, piezas cassette, piezas láminas. Estas son las últimas tablitas que vamos a ver, pero son, digamos, que una de las más importantes también. Por eso, cuando en algún momento les pidan ingresar un estudio y no puedan hacerlo directamente desde la aplicación. ¿Por qué lo digo? Por lo mismo de siempre. Porque muchas veces por la aplicación o por la parte de gráfica molesta un poco. ¿Listo? Entonces, voy a poner 5 para que podamos ver acá un tema de la tabla de piezas de estudio, que es el que me interesa que vean también bien. Entonces, ¿es una pieza? Un estudio. No. Un órgano. 0 para el examen. El órgano. Una pieza es el órgano. Ah, ok. Un estudio viene. Una pieza es el órgano. Como es, entonces si les piden adicionar un órgano, entonces donde lo ingresan normalmente en la tabla de piezas. ¿Listo? Piezas de estudio es una tabla muy, muy importante. ¿Qué hace piezas de estudio? Piezas de estudio es la relación entre la pieza, el órgano, el procedimiento y el estudio. ¿Listo? Esa es la relación en orden. Estudio, detallado. órgano y procedimiento. Ahora, ¿para qué sirve esa tabla? Y mire que aquí lo tienen. Sí, tipo cassette, en caso tal de que se quiera agregar. Si se quiere agregar de manera automática, ¿no? Ahí es donde yo le pongo la cantidad. De cassettes. Sí, las cantidades que yo quiero que ingrese de manera automática cuando yo voy a ingresar la orden. Si no, vienen uno. Si no, vienen uno. Nulo. Normalmente no. Porque es muy importante esta tabla. ¿Qué trae la tabla? Trae un ID normalito, que es el ID de la tabla, un ID de procedimiento. Venga, traigamos acá procedimiento. Espera. Cuando aprenda a copiar, listo. Vamos a traer acá procedimiento. ¿Dónde está? No la veo. Allá es, procedimientos. Y vamos a traer estudios de primerito. Entonces, from estudios. Vamos a poner acá un top 5 también. Y vamos a poner acá un top 5 también. Listo, entonces ahora sí los tenemos todos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estudios, que esos sí son los que vimos ayer cuando ingresan. Normalmente, ¿qué es? Una biopsia, una citología, una inmunohistoquímica, bla, 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 un reconocimiento, una biopsia grande, bueno, todo lo que vemos acá. ¿Listo? ¿Qué es la pieza? El órgano. Normalmente, ¿qué trae la tabla de órganos? Trae un P código y un P descripción. Y un P base, que la verdad no sé ni para qué se utiliza ese P base, nunca lo uso. Y acá en el procedimiento, entonces está el procedimiento normalmente similar al estudio. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el estudio es una biopsia, pero el procedimiento que le van a hacer es una biopsia simple, por
ejemplo, que es ya como una aguja más pequeña, bueno, esos son otros procedimientos diferentes ahí. Pero normalmente si tienen un procedimiento en la tabla de piezas estudios, ¿qué vamos a ver? Un ID de un procedimiento, que sería entonces esta tabla de aquí, el ID de este procedimiento, un ID de una pieza y un ID de un estudio. ¿Listo? Y ya en caso tal si es un tipo de cassette, qué tipo de cassette vamos a usar y el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo sí es muy importante. Entonces, si les piden adicionar uno, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y cuál es lo principal? Adicionar en esta tabla de piezas de estudio el procedimiento, el ID de la pieza, el ID del estudio y el grupo de trabajo, porque si no, entonces no les va a aparecer acá. Normalmente, cuando llaman a solicitar o digamos, necesitan ingresar un estudio o algo, si yo le voy a decir acá que yo necesito una orden nueva y yo a esa orden le voy a decir que en citología, es que me toca ingresar los documentos, bueno, me apareció. Si ese órgano que yo agregué no lo tengo asociado, o ese estudio que yo agregué, es decir, me piden asociar un estudio, normalmente para asociar un estudio tal, y nos dicen a qué órgano, a qué procedimiento, entonces uno siempre tiene que devolver el ticket y decir a qué procedimiento le debo adicionar y a qué órgano lo debo adicionar, porque si yo adiciono solo el estudio, nunca me va a aparecer acá. ¿Qué es lo que hace que a mí me aparezca acá? Esta tabla de piezas de estudio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una relación de un estudio, un órgano, un procedimiento y un grupo de trabajo. Si yo no le adiciono un grupo de trabajo acá, me va a aparecer solo lo que está adicionado en esa tabla, en ese proceso. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Es esto mismo que vimos acá en administración de estudios o configuración de estudios, es esto mismo. Lo que pasa es que, como les digo, en algunas versiones el tema de configuración no es tan amigable o no está funcional. Entonces toca hacerlo por base de datos. ¿Pero qué es eso? Es esto mismo. Si yo acá no hago esta asociación, no me va a aparecer acá para yo poder crear una orden con ese estudio que ya creé nuevo. ¿Listo? ¿Queda claro para qué sirve esa tablita? Bueno. Y bueno, y aquí vemos pues como todo el tema de piezas láminas, que es también como la misma, bueno, esas piezas de estudio, que ya la que ya vimos. Acá es como el ID de la pieza o el ID de piezas de estudio, que yo quiero adicionar acá, y el tipo de cassette. Eso es para los bloques, si no estoy mal, ¿eso es cuál? Eso es para los cassettes, bloques, mira, eso es para los bloques, está como trocado, pues trocado digo es que en algunos casos dicen bloques y en otros casos. Y acá es el de las láminas, entonces yo aquí le adiciono qué ID de piezas yo necesito, a qué tipo de cassette y el ID de la lámina, listo. Pero aquí normalmente es donde se encuentra. No sé, ¿qué dudas tienen frente a esas tablitas? ¿Cuáles otras son así como importantes? Venga, yo miro por acá rápidamente, ¿no? Son realmente como esas ya lo que son tipos cassette, tipos láminas, ¿no? El origen de la muestra no lo utilizamos, todo eso no lo... Bueno, esta sí es importante, órdenes de... Órdenes... Bueno, acá no hay nada. ¿Por qué? No sé. Ah, no, es que acá se llama orden piezas, orden muestras de... ¿Cómo? ¿No es estudio? ¿No es estudio? Órdenes de estudios de... Pero es que hay una que es órdenes de estudios de o algo así. No, en esa no está. Están otras versiones más avanzadas, pero hay, no, es que en órdenes, mira que no hay nada. Pero hay una que se llama orden piezas de, creo que se llama, que es donde está como todo el orden piezas, no, bueno, en algunas versiones está, en esta no está, se llama orden piezas de, y es donde está como todo lo relacionado con el orden, el diagnóstico, dónde queda alojado el diagnóstico, a qué orden, a qué procedimiento. ¿Cómo se llama la tabla? ¿Órdenes? Orden piezas de, vengan, busquémosla acá. Con SP Tables y con órdenes te sale toda la sala. No, es que ya lo busqué así y no me sale. Mira que ya busqué acá y esa no. Posiblemente en esta versión esté. Pero mira que si yo le digo... SP Table. Es una función que bota todas las tablas. Ah, ¿cuál fue? SP Table. SP, guión abajo. Ah, sí. Table. Tables. ¿Cuál es? Ah, sí. Sí, espacio. Comillas. No, comillas simples. Y entre, como si fuese like, escribe la palabra. Yo creo que, bueno, pongo entonces órdenes. Orden, like. Orden. Así pone el porcentaje. Ah, con el porcentaje. Ajá. Y adelante también. ¿Y qué cosa? ¿Me lo trae así? Sí, ¿qué cosa? Ah, sí. No es acá. No. No está en esta versión. Se llama orden piezas de.
Y ahí está la relación del orden de las vistas, piezas. Ah, sí, también salen las vistas, sí. Todo lo que contenga la palabra orden. No está en esta versión Orden posiblemente. pieza. No, porque se llama orden pieza, porque es la relación de órdenes con la pieza y el diagnóstico que le dieron a esa asociación que ya se hizo. ¿Ves? Pero por lo visto como que en esta versión está. Bueno, no, ya realmente esas eran como las tablas principales, esas eran como las que normalmente se utilizan. Mañana entonces yo ya quedé con Jenny que mañana les pasa la evaluación, no sé todavía qué horas, yo creo que eso lo acordamos con Diego para que les pasen entonces el examen, ¿listo? Y la respuesta es Sí, claro, primero les vamos a pasar las respuestas y después el examen. Usted ni así lo gana, ni así. Así le gastó esa yo. No, pues, tranquilo, mi hijo. Listo, muchachos, no, muchas gracias por todo, Yair. Eso es todo. Mañana entonces les doy la evaluación de correo, listo. Bueno, gracias, chao. Voy a cerrar.